Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios. Con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Buenos días, mis amados. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor nos llama amigos. Eso es bueno, tener amigos. Si me amáis, dice también, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos, dijo él, no son gravosos. ¿Qué quiere decir gravosos? ¿Cómo lo diría usted? Gravosos. Mis mandamientos no son gravosos. ¿Cómo lo dice usted? Ayuden al hermano, él está aportando. ¿Usted cómo lo diría? Mis mandamientos no son gravosos. ¿Sé cómo lo dice? ¿Qué pasó con todos los estudiosos? Son vida, es cierto. Pero ¿y eso de que no son gravosos? No es cierto, ajá. ¿Y eso de que no son gravosos? ¿No son qué? No son malos, no son gravosos. Mis mandamientos no son gravosos. ¿Y entonces, en qué quedamos? Acusadores, dice. ¿Y usted qué dice? Mis mandamientos no son gravosos. ¿No, cómo? No perjudican. No son difíciles. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles de llevarlos, de cumplirlos. Solo es asunto de que nosotros querramos hacerlo. Vamos a abrir la Sagrada Escritura o las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 5. Ahí vamos a leer el versículo 46 y 47. Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. ¿Ya lo tiene? ¿Está listo? ¿Ya se puso los cinturones? Oiga lo que dice. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oremos al Señor pidiéndole su bendición. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus amados. Gracias te damos con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la oportunidad que tenemos de oír tu palabra, y esa palabra nos ha hecho ser diferentes. Gracias con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, mis amados. ¿Cuántos creen a lo que Moisés escribió? ¿Qué libros me podría usted decir que escribió Moisés? El Salmo 90. El Éxodo. Ajá, muy bien.
los Pentateucos. Ajá, ¿es cierto? Y entonces hay que creer a lo que escribió Moisés, dice aquí Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Oiga, de mí escribió él. ¿Quién le está diciendo eso? Es Jesús quien está diciendo eso, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, abramos en el libro de Génesis, que es uno de los que escribió Moisés, y en el capítulo 37, ahí vamos a leer muchas escrituras que escribió Moisés. Y cuando aquí leemos el primer versículo, habla de Jacob. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Y quién era el padre de Jacob? ¿Quién? No, ¿alguien me ayuda? Yo no oí. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. Ajá. ¿Y de quién era hijo Isaac? De Abraham. ¿Y de dónde venía Abraham? Ahí ya está un poquito como en su vida, ¿verdad? Ya está costando más. ¿De dónde venía Abraham? Según el capítulo 11, dice que venía de Ur de los Caldeos. Y ahí en el 12 dice que le mandaron que saliera de su tierra y de su parentela, y que se fuera a donde le iban a decir que iba a ir. Y la tierra que a donde él iba a ir era, ¿a dónde? A Canaán. Bueno, entonces aquí dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Así de fácil. Si usted lee así despacio, lee que Jacob vivió en la tierra de Canaán. En esa tierra ya había regresado Jacob de donde vivía su suegro. ¿Dónde vivía el suegro? A ver. ¿Dónde vivía el suegro de Jacob? ¿A dónde se fue Jacob cuando se peleó con su hermano? ¿Quién era el hermano? ¿Qué pasó? Esaú. Y se pelearon porque Jacob engañó a Esaú, como por la primogenitura. Lo engañó y entonces él se fue para la tierra de su suegro. Y allá le dieron a su esposa por esposa. ¿A quién le dieron? Pero él no quería a Lea. Él estaba enamorado de Rebeca. Y Lea sí tuvo hijos y Rebeca no podía tener hijos. Y entonces se enojó Rebeca y le dijo a Raquel, no podía tener hijos, y se enojó y le dijo, si no me das hijos, me muero. ¿Acaso yo soy el que doy los hijos? Le dijo Jacob, el que lo da es Dios. Es cierto que el hombre pone la semilla, pero es Dios el que hace que esa semilla germine. Y entonces, mis hermanos, ahí está él con sus hijos. ¿Cuántos eran los hijos de Jacob? 12 eran los hijos. Según el capítulo 35 de Génesis,
Aquí dice, aconteció que cuando moraba Israel, que es Jacob, porque Jacob después le pusieron Israel. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Miren, José y Benjamín. Luego nos cuenta la historia que el 25, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. 12 en total. Pero hoy nos corresponde ver a José. José dice que era uno de los preferidos de Jacob, que se llama Israel también. Era uno de los preferidos, y entonces, siendo él uno de los preferidos por su obediencia y por sus atenciones que José prestaba, y dice que era joven, fíjese, era joven, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ha de haber sido bonita, ¿verdad? Una túnica de diversos colores. Bueno, qué bonito. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos que José empezó a ser mal querido por sus hermanos. El título de la enseñanza es José, tipo de Jesús, o Jesús parecido a José, o viceversa. Pero en este caso es José parecido a Jesús. Y entonces los hermanos no lo querían. No lo querían porque Jacob lo amaba más que a todos. Como que algunas veces pasa eso en los hogares, que los padres aman más a uno que a otros, o a una que a otras, según si es hombre o mujer. Y entonces esa túnica que le compraron a José, en lugar de haber sido de bendición, vino a ser de problema, porque eso trajo problemas a José, porque los hermanos lo odiaron más. Lo odiaron más, y para ajuste de penas, decimos también, para ajuste de penas, José empezó a tener sueños. Uno de los primeros que tuvo fue, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrerle más todavía. Hay veces que eso pasa en la familia, o en qué otro lugar ha visto usted que aborrecen a las personas. En el trabajo, ¿verdad? Porque hace bien el trabajo, y entonces a algunos no les sale bien, entonces aborrecen al compañero y tratan de ponerlo en mal. Pues aquí José lo odiaron sus hermanos por la túnica, y ahora por el sueño que tuvo lo odian más. Pero ¿de qué se trataba el sueño? Aquí dice, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Hay cosas que de veras no conviene contarlas, porque a algunos no les gusta.
he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y entonces no les gustó ese sueño a los hermanos, no les gustó ese sueño, y dijeron, ¿qué es eso de sueños? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o reinarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Por la túnica le aborrecieron, y ahora por los sueños también le aborrecen. A Jesús también lo aborrecieron, no solo sus hermanos, porque decían, ¿por qué no haces los milagros que haces por allá y aquí con nosotros no? Y en Juan, en el capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando habla de los suyos, no solo habla de la familia, sino habla de quiénes cree usted, de quiénes cree usted que habla también esta escritura de Juan, capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más bien le aborrecieron. A los judíos, los israelitas, se dice también, ellos fueron los que no lo apreciaron. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Primero los manojos, ahora son el sol, la luna y las estrellas, y se lo contó, y aún a su papá y a su mamá se lo contó, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió. Y el padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ellos estaban ya avisorando que él iba a llegar a tener una posición, José, y entonces como que no les parece. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿A cuántos les han tenido envidia? A ninguno. A ninguno de ustedes le han tenido envidia. Y aquí dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En Génesis, en el capítulo 4, encontramos a un hermano que también tuvo envidia de su hermano. ¿Por qué tuvo envidia Caín de su hermano Abel? Según lo que usted ha leído. Por sus hechos. ¿Cuáles hechos? Ajá, la ofrenda. La ofrenda que Abel presentó fue una ofrenda agradable a Dios, mientras que la ofrenda de Caín no fue agradable. Entonces, también los hermanos de José tuvieron envidia por la túnica que le habían dado y los sueños que había tenido, también tuvieron envidia de él. En Mateo, en el capítulo 27 y en el versículo 18, Mateo 27, 18, mira, ves que aunque uno no quiera, eso ocurre. Mateo 27, en el versículo 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Mire, era famoso ese preso, era maloso, pero
los de la gente, el público lo amaban más. Reunidos pues ellos le dijeron a Pilato, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Jesús el Cristo. ¿Sabe usted qué quiere decir Jesús el Cristo? ¿Sabe usted qué quiere decir Jesús el Cristo? El ungido de Dios. Y entonces dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Los fariseos, los saduceos y los sacerdotes, todos ellos tenían envidia de Jesús. ¿Por qué cree usted que tenían envidia de Jesús toda esa gente? ¿Por qué? Según lo que ha oído usted de las predicaciones, según lo que usted ha leído en la palabra de Dios, ¿qué hacía Jesús como para que todos estos tuvieran envidia de Jesús? Si nosotros leemos en Mateo, en el capítulo 7, cuando lo oían predicar, oiga lo que dice aquí al final de Mateo capítulo 7, en el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que es cierto lo que dice en un refrán, que el saber mucho es un problema también. Y entonces le tenían envidia, por eso le tenían envidia. Y aquí lo dice. Y sus hermanos le tenían envidia. Vuelvo a Génesis 27, 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. También María meditaba en las palabras, y cuando le dieron a presentar a Jesús, también un anciano y una anciana también meditaban en quién iba a ser Jesús. Entonces después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Aquí vemos la obediencia de José, de que él estaba dispuesto, no importa a dónde lo mandaran. El padre le decía, vayan a ver a sus hermanos donde andan pastoreando las ovejas allá en Siquem, y vean cómo se están comportando, y ven y me traes el informe. Y él llevó comida. Y entonces después fueron sus hermanos a apacentar a las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, conocido como nuestro Padre Celestial, siempre quiso lo mejor, según el Antiguo Testamento, quiso lo mejor para su pueblo. Pero ellos no querían, más bien se oponían, se resistían. Según las parábolas del Nuevo Testamento, dice que mataron al dueño de la viña, porque cuando el hijo llegó, dijeron, bueno, él es el heredero, matémosle. Estoy hablando de Jesús. Y entonces ahora aquí vemos que José estuvo dispuesto para ir a ver lo que los hermanos hacían. Y estando ahí buscando a sus hermanos, encontró a un hombre, le dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Mira el parecido. A él le dijeron, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Cuando nosotros leemos el capítulo 19
del libro de Lucas. Lucas capítulo 19 en el versículo 10. Ahí vemos que Jesús vino a buscar y a salvar ¿a quién? Lo que se había perdido. Así resumido, se trata de que Zaqueo estaba en el árbol procurando verlo. Y entonces los que estaban ahí dijeron, ¿cómo es que Jesús viene a la casa de Zaqueo si él ha sido también un malvado? Y es cuando Jesús dice, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, parecido a lo que hizo José. Entonces le dicen, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Es decir, Jesús siempre buscando también lo que se había perdido, como lo hizo José. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron. ¿Qué quiere decir esa palabra? Se pusieron de acuerdo. Hicieron un plan malvado, un plan malévolo. Y entonces en Lucas capítulo 33, 23, 21, Lucas, abra usted su Biblia en Lucas 23, 21. Aquí dice, y el que, Lucas 23, 21, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, Lucas en el capítulo 23, 21, ahí encontramos un parecido de lo que era José y de lo que era Jesús. ¿Ya lo encontró? Lucas 23, 21. Dice esta escritura, por lo menos en la mía, dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Aquí encontramos el pasaje más completo que llevaron a un malvado. Y ni a un Herodes porque él remitía a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, hablando de Jesús. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, es decir, a Jesús no lo querían, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Es decir, ellos ya se habían puesto de acuerdo, toda la multitud, como esto de aquí que nos dice en Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Lo que pensaron fue, aquí viene este soñador. Aquí se recuerdan del sueño de los manojos y del otro sueño que tuvo del sol, la luna y las estrellas. Y entonces ahora le pusieron un apodo. ¿En qué consiste un apodo? Un sobrenombre. Por él tener muchos sueños y contarlos, ahora le pusieron el soñador y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Es decir, el que estaba pensando en cosas agradables. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños.
Mira lo que estaban pensando hacer, matarle. Y en el capítulo 12 de Mateo 12, en el versículo 40, ahí encontramos también un parecido de lo que ocurrió con José y ahora de lo que hacen o están planeando hacer con Jesús. Mateo 12, 40. Aquí dice en esta escritura: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Oiga, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Todo lo que le pasó a Jonás es un parecido también a lo que le pasó a José, porque dice que pensaron matarlo y echarlo en una fosa, en un hoyo, en una caverna. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Miren, Rubén era el hermano mayor, el hijo mayor de Israel o de Jacob. Ellos pensaron en matarle, pero Rubén lo rescató. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para echarlo, para hacerlo volver a su padre. Es decir, la idea que tenía Rubén era que lo pusieran ahí en esa cisterna, que afortunadamente no tenía agua, pero ahí iba a estar. Ya le habían quitado la túnica y ahí le echaron, y entonces Rubén pensó después salvarlo, sacarlo y llevarlo a su padre. Sucedió pues, el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. A Jesús también, cuando lo capturaron, cuando lo apresaron, los enemigos también le quitaron su túnica. Y dice aquí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, afortunadamente. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Dice que se sentaron a comer. También cuando apresaron a Jesús, ¿qué era lo que estaban haciendo los discípulos? Estaban comiendo. Cuando Jesús le dijo a Judas, lo que hay de hacer, hazlo pronto. Los discípulos pensaron que tal vez le había encomendado algo a Judas, pero se trataba de que le fueran a apresar. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El versículo 25 dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, les dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestro hermano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Mire, Judas, aquí se llama Judá, aquí Judá dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo, y así obtenemos algún beneficio, alguna ganancia. Y Judas
Ya en el Nuevo Testamento encontramos que una vez que él había planeado, había organizado un negocio con los enemigos de Jesús, lo vendió por 30 piezas de plata. Aquí a José le está proponiendo Judá venderlo por 20 piezas. Después, oigan lo que dice el 28, y cuando pasan los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la tierra y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. A Jesús lo vendieron por 30, a José lo vendieron por 20. No podía ser más, no podía valer más José que Jesús. Por eso a José lo vendieron por 20, a Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Dijo: yo que lo quería salvar y yo que no pensaba matarlo, ¿qué pasó con él? ¿Qué se hizo? Y entonces el 31 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. La túnica de Jesús fue también teñida de su sangre. Aquí fue teñido o teñida la túnica ¿con qué? Con sangre de un cabrito. Aquí dice. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Se sintió muy triste y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo ¿a dónde iré yo? Es decir, ¿qué cuenta le voy a entregar a mi papá? Por siendo yo el mayor. Y entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Mire lo que están haciendo ahora estos hermanos. ¿Qué encuentra usted que ellos están haciendo con esa túnica manchada de sangre? De la sangre de un cabrito, y que se la llevaron a su padre y le dijeron: encontramos esta túnica, no sé si la reconoces, no sé si sabes de quién sea esta túnica manchada con sangre. Entonces Jacob, y el 33 dice, y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Mire, el padre, que es Jacob o Israel, está pensando que su hijo fue despedazado. El capítulo 53 de Isaías, que en otras ocasiones lo hemos visto, lo hemos leído, ¿cómo dice que fue Jesús? ¿Cómo? Fue maltratado, fue herido, fue hecho pedazos, decimos también. Y entonces, así es como dice: ¿quién ha caído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni de hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren todo lo que él sufrió. Y aquí dice que José también, su padre Jacob o Israel, está pensando y diciendo: Jacob dice, rasgó sus vestidos de tristeza, de dolor, de luto, y dice rasgó sus vestidos y puso silicio es ceniza,
sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Él creyó que había sido muerto al haber reconocido la túnica. Y entonces dice aquí el versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Mire cómo es que ahora dice que lo que se siembra, eso es lo que dice Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahora, como Jacob engañó a su padre y engañó a su hermano, ahora sus hermanos sus hijos lo están engañando a él. Lo están engañando a él, porque eso fue lo que pasó cuando Jacob engañó a su padre, ya siendo él un anciano, que también aparece en el libro de Génesis. Aparece en el libro de Génesis. Oiga, en el versículo 27, en el versículo 27, ahí es donde encontramos cómo es que Jacob obtuvo la primogenitura, o sea, la bendición de ser el primer hijo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. O sea, que se fuera de cacería y que trajera algún animal de los sabrosos que a él le gustaban. ¿En cuál pensaría usted? ¿Qué animal le gustaría a usted del que le hicieran una comida sabrosa? Es lo que está diciendo aquí Isaac. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Mire lo que pasa aquí entre una familia o en una familia. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú y su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Las mamás tienen que tener mucho cuidado. Hay una palabra en Guatemala que se dice que las mamás no sean muy, y yo lo voy a decir de esa manera, y usted me dice la otra versión, que no sean muy consentidoras con los hijos que más quieren. ¿Cómo se dice también? ¿Ah? ¿Cómo se dice? Eso solo lo decimos en Guatemala. Hay mamás que son muy alcahuetas, dicen. Son muy alcahuetas. Y entonces aquí Rebeca, dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ella está ahí pensando de seguro hacer una comida sabrosa de lo que tiene en la refri, de lo que había en la refri, ¿verdad, hermanos? No había refris en aquel tiempo,
pero tal vez tenía ahí una carne en el sol. ¿Cómo se llaman esas carnes? Sí, pero la mamá estaba pensando en la comida que ella tenía en casa. Y a manera de ejemplo le digo que las mamás ponen una comida en un alambre para que lleve sol y le han echado sal. ¿Y cómo se llama esa comida, esa carne? Cecina, no asesina, cecina, así se llama. Pues en algo de eso había pensado Rebeca, y entonces le dice: ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Mire, la mamá sabía qué comida le gustaba al papá. Y entonces, y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y dijo Jacob, y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Hombre velloso. ¿Cómo decimos también? Velludo. Y lampiño, que él era chino, decimos, que no tenía vello ni en los brazos, y no tenía. Entonces aquí dice, mire, la mamá le da el plan para engañar a su padre, a Isaac. Y Jacob dice: pero mamá, yo no soy como mi hermano. Mi papá lo va a palpar y se va a dar cuenta que yo no soy como mi hermano. Mi hermano, su ropa huele a monte, huele a los animales, y yo no, yo huelo a cebolla, yo huelo a tomate, porque Jacob era de los que ayudaba a la mamá en la cocina, si lo decimos de esa manera, para dar a entender. Entonces, él no quería, pero la mamá le dijo que se pusiera aquí en el cuello. ¿Qué se pusiera? Piel de animales, de los que él cazaba. Y aquí dijo, y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Oiga, hay que tener cuidado de lo que se hace. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, no bendición. Y su madre le dijo, el 13, respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Hay consejos que no son recomendables, mis hermanos. Hay cosas que las mamás no deberían de decirle al hijo o a la hija. No, hombre, ese te conviene, ese muchacho está bueno, y tal vez es de los bebedores. Entonces, o tal vez no es cristiano, y la mamá dice: no, que él tiene carro, él tiene moto, él tiene bicicleta, él tiene una finca, algo por el estilo, a manera de ejemplo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Oiga, le puso la ropa de su hijo, que olía a monte, que olía a animales. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién es, hijo mío? Es decir, los padres reconocen la voz por teléfono, o aún cuando está de lejos, los padres reconocen la voz, aunque sea por teléfono, se reconocen, ¿verdad? Y entonces aquí Isaac reconoció que la voz de Jacob no era la de Isaac. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la
que la hallaste tan temprano o tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Era eso cierto? No era cierto. Era una comida que la mamá había preparado para engañar a Isaac y para que Isaac le diera a Jacob la bendición. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Es decir, aún Isaac tenía dudas, pero le dijo que se acercara y que lo iba a palpar, se lo iba a tocar. Y lo tocó y tenía vello, era el de los animales, ¿verdad? La piel de los animales. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Oiga, se dio cuenta. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Es decir, lo engañó fácilmente. ¿Con la ayuda de quién? De la mamá. Mamás, hay que tener cuidado. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Él también ahora ya llevó la corriente. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Bendeciré, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y eso es lo que le están diciendo ahora aquí a Jacob. Y entonces dice el 17, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Se está dudando. En el 20 dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y entonces aquí está donde ya le dice en el versículo 29, sírvante pueblos y naciones e inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo también él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Pero la bendición ya se la había dado a su hermano Jacob, o a su hijo Jacob. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Usted ha oído de personas, familias que se pelean y hasta se matan? ¿Por qué? Por una herencia. En este caso es por la bendición que había en aquel tiempo. Y entonces, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Es decir, esa bendición no la podían retractar. Se dijo y tendría que hacerse así. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y como tú
y tomó tu bendición. Es decir, Jacob aquí engañó. Y ahora estamos viendo en el capítulo 37 que así como él engañó, ahora a él también lo están engañando sus hijos. Hay que tener ese cuidado. Dice el versículo 35 del 37: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, hasta la tumba. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia. Aquí en todo este capítulo 37 encontramos el parecido o el tipo que es de José al de Jesús. Todo lo que le hicieron a José se lo hicieron también a Jesús. Por eso es que el capítulo de Juan, que hemos leído en el versículo 46 y 42, vamos a ver, 12, donde le dicen a Jesús es el que dice esto, que él va a padecer todo lo que Moisés habló de él. Entonces, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que dice el capítulo 13 en el versículo 42 y 43. Y entonces nosotros debemos de saber estas escrituras para que de esta manera veamos que lo que se dijo en el Antiguo Testamento de Jesús sucedió en otra persona, y en este caso en la vida de José. ¿Qué es lo que nosotros debemos de procurar? No engañar para no ser engañados. Procurar portarnos como a Dios le agrada. Y si Jesús lo dijo en Juan 5, 46 y 47, nosotros debemos de creer esa palabra, mis hermanos. Oremos al Señor, agradezcámosle por todo lo que Él ha hecho en favor nuestro, y las palabras del Antiguo Testamento tienen una confirmación en el Nuevo Testamento. No es como algunos han dicho, que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, dicen. ¿Cómo no? Sí tiene validez, y entonces nosotros creamos esa palabra. Oremos al Señor con todo nuestro corazón. Luego vamos a entonar unas alabanzas preciosas. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por amarnos, gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Dios mío, Dios Santo, Dios Todopoderoso, socórrenos, ayúdanos para no engañar, para no ser engañados, y que como padres no amemos más a unos que a otros. Por favor, oh Dios, te pedimos sabiduría en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.